tal? Buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad, como todos los domingos, para tratar de seguir abordando los temas internacionales y que hacen a nuestro mundo, con sus complejidades y también con sus realidades. En plena disputa de las principales potencias por liderar el orden mundial, comienzan a surgir tendencias de cortes nacionalistas y también conservadoras que tienen como misión principal influir en las nuevas generaciones para que las relaciones de poder se mantengan tal como están. Nos vamos a concentrar hoy en las iniciativas regionales en este aspecto relacionadas con las juventudes, la coordinación y cooperación de planes de estudios y también universidades como clave para la transformación social. Además vamos a estar hablando de Guatemala con un escenario electoral muy particular, con una ex primera dama que se presenta por tercera vez a las elecciones, pero como gran novedad un candidato uruguayo, porque Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, expresidente de Guatemala, que estuvo asilado en Uruguay, es uno de los dos candidatos que va a disputar la presidencia el 20 de agosto. Con todo eso hacemos hoy nuestro Sin Fronteras. Bien, y vamos a comenzar nuestro encuentro con Álvaro Padrón, como es habitual, nuestro analista internacional, para tratar de ir entendiendo un poco de qué va la cosa hoy. Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a centrarnos en el tema de la educación y el conocimiento en clave regional. ¿Cómo referenciar este asunto en el contexto este que se está dando de la construcción de un nuevo orden mundial, que ya lo hemos visto en otras áreas? ¿Qué importancia tiene? Porque parece estar como en un segundo plano, ¿no? No, pero es absolutamente central y está directamente vinculado. Vos pensás en la globalización y pensás en la tecnología. No hubiera sido posible la globalización tal como la conocemos si no hubiera sido con un fuerte impacto de la tecnología, empezando por el transporte, ¿no? Que permitió la circulación tan absolutamente cotidiana, cercana. Entonces hay una relación directa en disputa geopolítica y guerra tecnológica. Si yo tuviera que decir de esas categorías de guerra que uno dice, ¿no? Por supuesto la militar ahora, pero fundamentalmente la comercial, la productiva, yo creo que en la tecnológica radica el centro de esto que hemos hablado de la transición en el mundo, y detrás de eso está el conocimiento, que yo creo que es el valor de esta época. Así como, ¿te acordás que en programas anteriores decíamos, ¿no? Que siempre una época y un imperio tienen un producto, un commodity, un signo vinculado a algo productivo que es lo central? Lo fue hace siglos el oro, lo fue en algún momento las especias, lo fue para nuestra época y en parte lo sigue siendo el petróleo, ¿no? Cuando decíamos los petrodólares como ese símbolo de la hegemonía norteamericana. Bueno, en esta etapa el bien en disputa es el conocimiento. Y es un bien muy particular y hay que estudiarlo en profundidad porque es muy distinto que los anteriores, porque si vos te pones a pensar, los bienes anteriores, mientras más se usaban, más se gastaban, se iban acabando. Es decir, está siempre esa idea de se van a terminar. El conocimiento no pasa eso, es la primera vez en la historia. El conocimiento, mientras más se usa, más se amplifica. Pero como contrapartida tiene algo muy negativo, que es que se concentra. Mientras más conocimiento se tiene, más conocimiento se produce y más conocimiento se concentra. Por eso es tan peligroso y es tan complejo, y es muy compleja la propiedad, porque para cualquier otra de las cosas que yo mencioné, hubo construcciones de propiedad para el oro, para las especias, ni que hablar para el petróleo. ¿Cuál es la forma de propiedad del conocimiento? ¿Cuál es el límite, no? ¿Cómo lo tenés en tus manos en términos de un país o de una multinacional a través de las patentes? Entonces, ahí aparece un asunto central que tiene además mucho que ver con la investigación, porque para tener patentes hay que tener investigación. Ahora creo que podemos ver... Ahí la estamos viendo. Exactamente, porque esto también te refleja la correlación de fuerzas en el mundo con respecto a este bien tan particular que es el conocimiento, que está ubicado en materia de propiedad a través de la patente. Entonces, ahí empezamos a ver la desgracia de América Latina, pero sobre todo empezamos a ver esto que yo decía al principio de la guerra tecnológica. ¿Quién la está ganando? Fíjate que recién en el 2021, bastante después de haber ganado la guerra comercial y la guerra productiva, China por primera vez supera a Estados Unidos en la cantidad de patentes.
3,6 millones de patentes China, 3,3 Estados Unidos, 2 Japón, que es el tercero, 1,2 Corea, recién Alemania con 877.000. Es decir, fíjate que ahí están los poderosos, ¿no?, de este asunto de la disputa del conocimiento. Acabo de nombrar todo esto para ver a los grandes. ¿Dónde está América Latina? América Latina tiene apenas el 1,7% de las patentes del mundo. Somos el 7% de la población, lo cual demuestra el desfasaje, qué mal que estamos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la inversión, y lo hemos escuchado muchas veces en Uruguay en las campañas electorales, ¿no?, el porcentaje del PBI que se destina para la investigación y el desarrollo. Que en Uruguay ha caído. O la innovación y desarrollo. Sí, claro, viene cayendo y en el mundo va creciendo. Por ejemplo, ¿no?, Corea, Corea del Sur, ¿no?, está un país muy chico y está en tercer lugar. ¿Por qué? Porque invierte el 4,55% de su PBI en innovación y desarrollo. Es el país que invierte más en el mundo. Estados Unidos 2,8, China 2,2, América Latina el 0,2 de promedio. 0,2 de promedio. El país que más invierte es Brasil. Y lo peor, cada vez invertimos menos. Esto que vos decías de la tendencia a desinvertir en ese sentido, América Latina tiene en este momento ese 1,7% de peso en el mundo en materia de innovación y de patentes, va tendiendo a disminuir, y ahí está una de las razones por las cuales tenemos tantos problemas, ¿no? Sumale a esto que además las nuevas generaciones que no encuentran un territorio apropiado para el desarrollo de su conocimiento, la mayor parte de las veces migran a estos países, sobre todo Estados Unidos, Europa. Es otra forma de captar conocimiento, encima sin haber invertido un peso, porque son profesionales que, por cierto, además de tiempo humano, se invierte muchos recursos en una educación como la uruguaya, por ejemplo, pero le pasa a toda América Latina y después se desarrollan en el primer mundo. Es una de las transferencias en términos de dependencia más dramáticas. Y con gran éxito. Hemos visto uruguayos en equipos de investigación realmente muy importantes, y eso es un poco lo perverso de todo esto, sí, ¿no? Lo que se llama la fuga de cerebros. En el caso de los científicos, por ejemplo, por citar uno en Uruguay, eso es muy patente. Ahora, aquí surge otro asunto que hemos conversado sobre la existencia de actores internacionales muy poderosos que no necesariamente son países, y vos hablabas del concepto ese que nosotros tenemos para mirar las cosas como Estado-país, en este caso trascienden los países esas tendencias. Son las multinacionales. Para que tengas una idea, Jano, en ese sentido, en esto que hablamos de la tecnología, probablemente es donde hay más equilibrio entre el peso de los países y el peso de las multinacionales. Es decir, en casi ninguna otra área, ni lo comercial, ni lo productivo, ni en, por ejemplo, la recaudación de recursos vía los impuestos, ni que hablar en lo militar. Aquí hay una clara tendencia a que sean las multinacionales y no los estados, no los países, incluso los grandes, que capten esta cuestión del conocimiento. Para que tengas una idea, ha habido en el último periodo, en los últimos 20 años, una migración, un desplazamiento del poder de multinacionales tradicionales vinculadas al petróleo, a la energía, a la siderurgia, a la automotriz, digamos, a los textiles, incluso al comercio, y van desplazándose hacia los sectores tecnológicos. En el top 10, en el ranking de las 10 empresas multinacionales más grandes, ya casi todas son tecnológicas. Te digo el orden. Apple, tecnología; Amazon, tecnología; Microsoft, tecnología; Meta, que es lo que antes era Facebook; Tesla, que algunos van a decir, bueno, son autos. No, bueno, ya lo de autos es lo de menos. Compró Twitter, está con los proyectos espaciales y sobre todo con la inteligencia artificial. Alphabet, que es la dueña de Google, y voy a nombrar a dos porque son industrias, pero son industrias, y además porque después quiero hacer referencia a los líos que están generando. NVIDIA, que es microprocesadores y chip, es una fábrica, pero que produce este tipo de componentes tecnológicos. Y ISM, que es semiconductores. A esto se les llaman los titanes tecnológicos y tienen un poder impresionante. Son actores centrales, esto que vos decías. No pensemos, cuando yo hacía esto de las patentes y del PBI invertido, siempre miramos los estados, los países, pero
Estos sujetos son claves en la inversión porque la mayoría de la innovación tecnológica hoy se desarrolla a partir de empresas y no a partir de países. Los países tienen que invertir, tienen las universidades, tienen un montón de políticas públicas, pero hay un componente muy fuerte de inversión privada porque luego se quedan con la propiedad de eso. Por eso es tan importante el tema de las patentes. Te voy a poner dos ejemplos del poder de las transnacionales que uno puede decirlo en términos de plata, y es verdad. Son los nuevos 1000 millonarios, pero voy a decir en otro sentido, poder político. Por ejemplo, hay una discusión que un día podemos destinar un programa para esto, ¿no? Que es, en plena guerra tecnológica de disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, hay una alianza muy extraña entre China y Silicon Valley, que es el laboratorio en California donde han salido la mayor cantidad de estas empresas innovadoras en tecnología. Algunos le llaman a eso convergencia estructural, porque China tiene una política con respecto a esto muy particular, en cuanto a la seguridad, en cuanto al control ciudadano, en cuanto a ranquear el comportamiento social. Ese es un asunto muy delicado para las democracias occidentales, porque tiene que ver con la pérdida de libertad individual. Bueno, Silicon Valley está trabajando profundamente, sus empresas, sus multinacionales, es un laboratorio de multinacionales, justamente poniendo el foco en la inteligencia artificial y en todos los componentes que van haciendo homogénea nuestra vida. Entonces, es insólito, pero ahí se está dando una convergencia que supera la disputa entre Estados Unidos y China, y el gobierno norteamericano, particularmente Trump, un poco menos Biden, ha intentado cortar esa relación, pero no lo logra. Algunos le llaman un experimento diplomático de nuevo tipo, entre superpoderes, que no son países, son una especie de laboratorio de multinacionales y un país como China con una ideología detrás totalmente diferente, pero que coinciden en una perspectiva del futuro del mundo. Ahí tenés un ejemplo del poder que se empieza a tener y cómo se desplaza lo que para nosotros era normalmente la diplomacia internacional, las relaciones internacionales. Y cómo pierde un poco de terreno estrictamente la discusión ideológica tal como la concebimos, ¿no? Absolutamente, porque empieza a haber otro paradigma, que es el paradigma de cómo la tecnología empieza a ocupar espacios en nuestra vida cotidiana y sobre todo en la forma en que se empieza a vivir. Entonces, es para discutirlo largo porque empiezan a haber preocupaciones sobre cuáles son los grados de libertad, qué cosas vamos a decidir, qué cuestiones se van a decidir a partir de la inteligencia artificial, claro, y qué margen nos queda a los humanos. En fin, hay todo un debate que combina ese desarrollo tecnológico impresionante de Occidente, en un laboratorio como el que acabamos de nombrar, con una sociedad que está gobernada de una manera que le hace funcional a esa tecnología. Entonces, eso es un asunto serio, pero sobre todo esto de una nueva forma de diplomacia, en donde la relación no es entre dos estados, sino entre un actor de potencia económica, tecnológica, que es una multinacional, y un país. El segundo ejemplo son las sanciones que le está poniendo Estados Unidos a China en este momento vía empresas transnacionales de la tecnología. La guerra se ha visto en todo esto. ASML es una empresa holandesa, es la más grande del mundo, casi la única, que fabrica máquinas para hacer chips. Bueno, Estados Unidos le acaba de decir que no le permite más vender a China. 34% de las ventas de esta empresa eran para China. A partir del 30 de junio no puede venderle más. Son parte de las sanciones económicas que Estados Unidos le está aplicando a China. Adiós libre comercio, ¿no? Es decir, la teoría del libre comercio tan reivindicada por Estados Unidos y todo Occidente en nuestra época, acá no funciona. Le está diciendo, no le permitimos a una empresa de otro país, holandesa, es parte de las sanciones y por lo tanto no le permitimos vender a China esto como, repito, como parte de la guerra tecnológica, que es la guerra más sustantiva que tenemos. Esa guerra la vimos muy marcada en la era Trump. No quiere decir que haya desaparecido, pero tuvo un destaque en aquel momento, sobre todo por ese tira y afloja. Cuando él definió que China era el enemigo, y eso se mantiene hasta el día de hoy, tan es así que 30 de junio, ¿no? Esta decisión la acaban de tomar y va a afectar. Y tiene que ver con esto del poder de las empresas también, porque de alguna manera es a través de esa empresa que logra un país como Estados Unidos aplicar una sanción. Pensando en la región y como hemos visto en otros aspectos como dimensiones, como la militar, la monetaria, la comercial, ¿cómo nos encontramos en la región, en esa materia, en el rubro que articula el conocimiento, la tecnología y la educación? Me atrevo a adelantarme, pero no venimos muy bien. No, muy de atrás. Quizá es en la dimensión que estamos más rezagados, porque además es la más difícil de conseguir. Estoy convencido que es un área en donde
queda todo por hacer y como decíamos hace un rato, vamos para atrás, acabamos de dar esa cifra, ¿no? En realidad nos perdimos una fase de la revolución industrial, o sea, América Latina nunca tuvo el desarrollo industrial que tuvo el norte y esa fase la perdimos y esa fase tuvo mucho que ver con la tecnología, sobre todo para desarrollar nuevas cadenas de producción, es decir, perdimos una fase y nos quedamos, y eso tiene que ver con nuestra estructura productiva, con la producción primaria. Básicamente somos exportadores de bienes de muy bajo valor agregado, tiene que ver con la producción agropecuaria, tiene que ver con que nos quedamos instalados en ese perfil productivo y eso nos ha hecho un rezago tecnológico enorme, ¿no? Tiene un impacto directo en el desarrollo y en el bienestar, porque alguien me va a decir, bueno, no importa demasiado si nos estamos dedicando a otra cosa. El problema es que a esa otra cosa que nos dedicamos... Hay que agregarle también eso. Al tener tan poco valor, distribuye poco y se concentra en pocas manos. Entonces ahí tenemos problemas después de distribución de la riqueza, salarial, de condiciones de trabajo, de estado de bienestar. Entonces, no es cualquier cosa. Una cosa se relaciona con la otra. Si no tenés desarrollo tecnológico y valor agregado, vas a tener muchas dificultades para poder distribuir luego y tener sociedades más prósperas. Y esto tiene mucho que ver con la educación, que es nuestro tema central, ¿no? Conocimiento, educación, tecnología. Mujica dice una cosa muy interesante, los obreros del futuro no van a ser de overol, no van a ser el obrero tradicional que conocemos, van a ser universitarios, porque las máquinas van a sustituir cada vez más el trabajo repetitivo, el trabajo con esfuerzo físico, por suerte. Por eso el camino no es romper las máquinas, el camino es distribuir bien el resultado y las ganancias que las máquinas y la tecnología nos trae. Pero entonces, así como las personas se van a ver desplazadas si no tienen esa capacidad, esa formación, también le va a pasar a los países y a las regiones. Quienes no tengan condiciones de estar en ese nuevo estatus de conocimiento, de manejo de información, de estar justamente en la ola tecnológica, sean personas, sean países, sean empresas o sean regiones, van a quedar al final al margen del camino. Entonces es un asunto central y la región tiene mucho para pelear, que lo tiene que hacer, Jano. La clave, como todo tema de escala, es integrado, cooperando, juntos. No puede ser aislado. A eso me iba a referir, porque qué importancia tiene esto, la integración regional en el tema de la educación, iniciativas como el retiro de presidentes en Brasilia, la actividad de Mujica que reseñabas recién, en el Paraninfo de la universidad, es decir, ahí está uno de los secretos también, ¿no? Sí, no te quepa duda. Por eso digo que la integración regional es la respuesta a tener la capacidad de revertir esa tendencia en América Latina. No lo podemos hacer cada uno por nuestra cuenta. Necesitamos escala, porque se necesitan muchos recursos económicos y mucha interacción con el sector privado. Hay una relación directa entre lo que vamos a producir y esa inversión que hagamos. Entonces, cualquier iniciativa que venga ahora para fortalecer la integración regional tiene que tener este tema como centro. Y si observás esto que me preguntabas, en el retiro de presidentes en Brasilia, está dentro del listado dedicar esfuerzos en cada país, pero también como región a esto, porque ahí aparece la idea de la complementariedad. No todos nos tenemos que dedicar a lo mismo. Seguramente hay particularidades en cada país que permiten concentrar esfuerzos y luego aprovecharlos todos. Uruguay tiene una enorme capacidad de producir software, por ejemplo. Casi somos el único país con esa potencia. Entonces, deberíamos ser capaces de decir, bueno, nosotros hacemos eso acá y lo complementamos con la región y en otros lugares se puede desarrollar más otro tipo de investigación. En fin, ahí se precisa esa escala, esa capacidad de complementación porque nadie puede solo en un mundo como este y donde venimos tan de atrás. Entonces, la iniciativa de Brasil de hacer el retiro, de tener esa discusión entre presidentes y la agenda que allí surgió, y la iniciativa de Mujica de poner el foco, qué interesante, ¿no? El lunes lo que hizo fue convocar precisamente en el Paraninfo para discutir con jóvenes de toda la región este asunto y cómo crear la idea y la iniciativa de hacer circular a estudiantes. Volvemos a lo que decías al principio, ¿no? Cómo evitar la fuga de cerebros, cuando en realidad lo primero que podríamos hacer es que ese trabajo, ese conocimiento se desarrolle en la región. Entonces, lo hizo además con las organizaciones sociales. Lo hizo, vamos a tener ahora en el bloque siguiente a la representante, a la presidenta de la Organización Latinoamericana de Estudiantes. Es decir, para eso tiene que haber presión, para eso tiene que haber pueblo detrás reclamando ese tipo de iniciativas que sea
que los estudiantes puedan circular en la región. ¿Por qué hay que ir a estudiar a Europa? ¿Por qué hay que ir a estudiar, a hacer máster a Estados Unidos, a Europa, a Asia, cuando tenemos condiciones de hacerlo aquí y seguramente lo va a poder hacer mucha más gente? Lo mismo con respecto Va a ser al más intercambio. accesible, por ejemplo, desde el punto de vista económico nomás. Por supuesto. Entonces, ahí estuvo una de las iniciativas. Bueno, TV Ciudad acompañó la transmisión de ese evento y yo creo que son de esas cosas que van marcando una nueva época, una nueva etapa que ojalá se consolide, porque ahí está la respuesta. Como bien decías, en el próximo bloque vamos a seguir con este tema a nivel regional, pero en el último, y no quiero que te vayas todavía, te quiero preguntar qué opinión te merece la situación de Guatemala, que es la que vamos a abordar en el último bloque, vinculado con este proceso electoral que tuvo algunas particularidades, ¿no? Un alto nivel de abstencionismo, que fue del 40%, donde gana por mayor porcentaje el voto nulo, pero además, en lo que respecta a nosotros, hay un uruguayo candidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque Bernardo Arévalo es hijo de un expresidente guatemalteco asilado en Uruguay. Pero ¿qué panorama ves en un país con tantas complejidades como Guatemala? Sí, un país y una región, ¿no? Porque claro, nosotros en general abordamos poco Centroamérica y es un debe del programa. Ojalá podamos en el correr del año meternos un poquito más a fondo, pero Guatemala es dramático, ¿no? Porque además viene de una historia reciente atravesada por dramas de todo tipo, ¿no? Entonces, corrupción, autoritarismo, represión, es como una bocanada de aire fresco esto que acaba de pasar. Igual hay que tener cuidado, hay una segunda vuelta, pero es muy difícil porque se pelea contra, digamos, el poder instalado, ¿no? Más allá de que fue una sorpresa el resultado, seguramente ahora se va a poner todo el aparato estatal y muchos recursos en esa segunda vuelta. Y ese 1 o 2% de millonarios guatemaltecos que son los que dominan toda la escena política, social. Poder económico. De vuelta volvemos, ¿no? Al poder, ¿no? al que poder. pone gobierno, saca gobierno. Exactamente. A lo largo de la historia lo ha hecho así, ahora con otros métodos. Sí, lo hemos tratado más de una vez, ¿no? De todos modos, hay un asunto que es central allí, que lo decías recién, ¿no? Que es el hartazgo de la gente con muchas de esas prácticas y en general con la política, ¿no? 40% de abstención. Y sumarle los votos nulos son casi un 60%. No, pero es que fíjate que la candidata que va primera, que es la ex primera dama, tuvo 15%. 15%. Y el candidato desafiante, 12%. Es decir, hay un problema de credibilidad de la gente. Vamos a esperar, yo creo que vamos a volver al tema seguramente antes del 20 de agosto, porque, repito, es una región que hemos tocado poco, que es muy especial, que tiene mucho que ver con la lógica geopolítica, porque está muy cerca de Estados Unidos y por lo tanto es su ámbito de influencia, incluso por los temas de migración y demás. Y padeciendo parte de esas políticas de Estados Unidos hasta el día de hoy. Metelo con El Salvador, con Honduras en el mismo paquete, ese triángulo que le llaman centroamericano, que tiene características muy similares. Sí, algunos dicen tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí. En fin, entonces nosotros desde aquí vemos esto con más distancia, pero vamos a seguir Guatemala y ojalá se continúe en esa senda de más democracia y sobre todo de un cambio. Álvaro, ¿nos reencontramos el próximo domingo? Claro. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Sin Fronteras aquí en TV Ciudad. Bien, retomamos el tema que nos ocupa en el día de hoy. Lo hablábamos con Álvaro Padrón hace unos minutos. El pasado lunes se realizó en la Universidad de la República una charla que encabezó el expresidente Mujica, en la que participaron representantes de juventudes organizadas de Sudamérica y el Caribe. Y ahora vamos a recibir a una de las participantes. Estamos hablando de la secretaria ejecutiva de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, la OCLAE, Amanda Arumi. Amanda, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Hola, un saludo a todos, gracias por la invitación. Bueno, Amanda, vamos a explicar primero qué es la OCLAE y por qué es importante que los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe tengan organizaciones continentales que lo representan para, de alguna manera, también tener una visión en conjunto de las realidades de nuestros países. La OCLAE es una organización histórica que defiende la lucha estudiantil. Representamos 38 federaciones de cada país de Latinoamérica y Caribe y tenemos como tarea la lucha por una educación de calidad, gratuita, que pueda
tener impacto en nuestra juventud. Entonces, luchamos por los estudiantes de toda Latinoamérica y Caribe. Amanda, el pasado lunes participaste representando a tu organización en un evento que unió a jóvenes trabajadores organizados, jóvenes campesinos y estudiantes de toda Latinoamérica. ¿Cuál es la importancia para ustedes de construir miradas comunes entre las juventudes de la región? Fue un momento histórico muy importante porque fue un llamado a toda la juventud estudiantil y trabajadora de Latinoamérica para que podamos lograr nos unir, encontrar una unidad en la lucha y hacer futuro. Este era el llamado de Mojica para nosotros, que la juventud tiene una tarea en este momento que es escuchar nuestras lideranzas, pero también Bueno, se nos escapó ahora la señal que estábamos teniendo junto a Amanda Arumi, integrante precisamente de la OCLOA, esta organización, de la OCLAE, perdón, debí decir, esta organización que reúne a jóvenes de Latinoamérica y del Caribe, particularmente estudiantes, para tratar de entender qué visión se tiene desde esos estamentos de esto que estábamos hablando en el día de hoy, que tiene que ver con las nuevas realidades de la tecnología, de los jóvenes y de los estudiantes. Estás por allí, estábamos escuchándote, Amanda, y se nos cortó justo la comunicación cuando estábamos hablando de la importancia de tener una mirada común sobre estos temas. Sí, es muy importante este objetivo programático de construcción de la integración regional, principalmente la estudiantil. Entonces, como CLAE, defendemos la creación de un programa de movilidad estudiantil que nosotros podamos hacer intercambios en las universidades de toda la región con el objetivo claro de nos conocer culturalmente, pero también de hacer trabajos científicos, tecnológicos que puedan garantizar a nuestra región defender nuestra soberanía, riquezas por medio de la universidad y de la juventud. Entonces, este es un tema importante porque impacta la juventud estudiantil, pero también impacta la juventud campesina y la juventud de trabajadores de Latinoamérica. Sí, o sea que la visión trasciende lo meramente estudiantil, por lo que tú me planteas, y va también un poco más allá, ya en el espectro de todos los jóvenes estén desarrollando la tarea que estén desarrollando como parte de un complemento de toda esta movilización regional, justamente para unificar criterios y, me imagino yo, tratar de entender los problemas en común para poder abordarlos. Claro, la juventud estudiantil también es trabajadora. Y la juventud trabajadora que no es estudiante, quiere ser estudiante, necesita esta oportunidad de lograr estudiar y tener una carrera mejor de trabajo. Entonces, esto que defendemos como defensores de una juventud más justa, una juventud latinoamericana dedicada a procesos políticos de verdadero cambio. Amanda, en el evento planteaste una propuesta que viene justamente impulsando la organización que tú representas sobre la creación de una universidad amazónica. Cuando uno lo ve así, bueno, piensa que es un proyecto muy ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que pesa sobre el Amazonas, más allá de lo climático, a nivel geopolítico, a nivel de la discusión mundial que se ha dado sobre su preservación. ¿Qué aportaría una universidad de estas características? Sí, con certeza es muy ambicioso, pero esta es la tarea de la juventud, soñar con un futuro mejor y ser ambicioso con los proyectos. Entonces, defendemos una universidad internacional de integración de los países amazónicos, pero una universidad muy estratégica, dedicada a estudios tecnológicos y científicos de nuestras riquezas biotecnológicas, pero también una universidad que pueda crear epistemologías acá del sur para pensar en la seguridad de la Amazonía, de la soberanía de territorios, porque sí, los otros países dicen que la Amazonía es un bien de toda la humanidad. Es sí, claro, la Amazonía es importante para toda la humanidad, pero los territorios amazónicos
es latinoamericano y las riquezas amazónicas son latinoamericanas. Entonces necesitamos defender esto por medio de una universidad de la ciencia y tecnología que después de los periodos de la pandemia, ahora sí tenemos la certificación que el camino más correcto para la humanidad es de la ciencia. Las vacunas nos trajeron a una normalidad nuevamente. Necesitamos defender la universidad y esta capacidad que nosotros tenemos de transformar la realidad por medio de la ciencia. Amanda, ¿qué dificultades se encuentran hoy los jóvenes estudiantes a la hora de trasladarse por el continente, por Latinoamérica y también de revalidar títulos, que parece ser en algunos países una situación bastante compleja, empezando por Uruguay, ¿no? ¿Cómo dificulta eso la colaboración y la complementación de las universidades de nuestra región? Sí, la cultura latinoamericana no está fácil, las correlaciones de fuerzas y los estudiantes son los actores de transformaciones sociales y por veces fueron muy golpeados en toda Latinoamérica. El movimiento estudiantil de Brasil tuvo una resistencia contra Bolsonaro muy importante, un gobierno que atacó los derechos de los estudiantes, pero también un gobierno muy negacionista de extrema derecha, que atacó la legitimidad de la ciencia, algo de mucho valor para nosotros. Ahora tenemos la realidad de Perú, de Ecuador, que tienen una estabilidad democrática muy grande. ¿Y quién son los actores que están peleando y luchando en las calles para sostener la democracia, hacer cambios democráticos? La juventud estudiantil, la juventud trabajadora. Entonces, este es un movimiento muy orgánico, el movimiento estudiantil es muy importante, un actor fundamental para las transformaciones, pero claro, no es fácil. La juventud siempre está liderando procesos muy difíciles de necesarios cambios. Amanda, en el retiro de presidentes convocado por el presidente Lula en Brasilia, el mandatario propuso la creación de un programa de movilidad estudiantil para estudiantes, investigadores y docentes. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta y qué expectativas tienen sobre el avance en ese sentido? Estamos hablando también de un cambio de signo político por estos días en el continente. ¿Eso en qué medida también influye en todo esto que ustedes pretenden aplicar en cuanto a una integración mucho más fluida, mucho más lógica, si se tiene en cuenta que nuestros países se necesitan entre sí para poder avanzar en esta materia? Hay una expectativa muy grande. Creo que esta etapa de la integración es la etapa más popular, la etapa que la juventud le gusta, porque queremos conocer Latinoamérica, queremos estudiar en distintas universidades, hacer este intercambio científico estudiantil, porque queremos tener esta relación verdadera de unidad. Esta es una parte que no hay como comprender por completo, porque es muy complexa, es cultural, pero también podemos defender que esta es una etapa fundamental para que nosotros concentremos en construir epistemologías sudamericanas, latinoamericanas, para dar respuestas a nuestros problemas con nuestras propias mentes. Tenemos profesionales increíbles, cientistas increíbles, que por cuenta de una realidad dura de falta de financiamiento no están acá, no están en Latinoamérica, están haciendo investigación en Estados Unidos, en Europa. Entonces, este proyecto de fortalecer una movilidad estudiantil, las universidades de Latinoamérica, es un proyecto también de capturar nuestra juventud para trabajar y construir una América Latina más desarrollada, una América Latina con más desenvolvimiento económico y social. Es comprensible y ojalá, bueno, se pueda avanzar en esto porque sabemos que no es fácil, depende mucho de las voluntades políticas y de otros intereses que vienen de afuera, incluso de nuestra región, para que eso no ocurra. Ojalá que todo esto pueda cuajar y seguir adelante. Amanda Arumi, secretaria ejecutiva de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias. Saludos a todos uruguayos que me recibieron muy bien en su país. Gracias. Gracias, una suerte que haya sido así. Nosotros vamos a ir a la pausa y en el último bloque nos vamos a meter en Guatemala porque va a tener elecciones en segunda vuelta el 20 de agosto y tuvo muchas particularidades, entre ellas un candidato uruguayo. Bien, y como decíamos más temprano, le vamos a dedicar este último capítulo a Guatemala, que tuvo el domingo pasado una jornada de elecciones que va a tener su correspondiente segunda vuelta el 20 de agosto, no solamente porque hubo un muy bajo nivel de votación, sino porque además, bueno, esos dos candidatos tuvieron un porcentaje realmente muy curioso. El 40% de los guatemaltecos se abstuvo de votar, un porcentaje increíble. Además, la candidata ganadora, Sandra Torres, que es una ex primera dama que va por tercera vez como candidata a la presidencia del partido UNE, tuvo el 15% y el 12% tuvo su más cercano perseguidor, que fue Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Una verdadera sorpresa, además, desde el punto de vista electoral. Por otra parte, la particularidad que tiene Bernardo Arévalo es que nació en Montevideo, Uruguay, allá en 1958, porque su padre, Juan José Arévalo, expresidente guatemalteco, se asiló en Uruguay y era también uno de los socios políticos de Jacobo Arbenz, que fue también derrocado por una dictadura en ese país. Después, la vida de Arévalo estuvo ligada, por supuesto, al periplo diplomático de su padre y hoy es uno de los candidatos precisamente a la presidencia de ese país. Lo llaman, digamos, en forma despectiva, el ciudadano uruguayo, la otra candidata que está, que fue la ganadora de las elecciones, Sandra Torres. Vamos a ver un poco el contexto de esta situación de Guatemala para tratar de entender por qué se dan estos porcentajes tan curiosos y preocupantes para la democracia guatemalteca, con Edgar Ortiz, que es experto en riesgo político y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Istmo en Guatemala. Y le pedimos en primer lugar un comentario general sobre los resultados del domingo y la sorpresa que significó precisamente el segundo lugar del movimiento Semilla, que fue para muchos analistas inesperado. Sin duda, las elecciones del domingo en Guatemala rompieron todos los pronósticos. Eso creo que es lo primero. Lo segundo es que las elecciones nos demostraron un descontento muy grande con los partidos, con los políticos tradicionales, porque en Guatemala no tenemos partidos políticos como lo tienen ustedes en Uruguay. Aquí los partidos políticos nacen, ganan elecciones, mueren y nacen nuevos. Pero sí fue un mensaje a los políticos tradicionales que les fue muy mal comparado con otras elecciones. Lo tercero es que ganan los votos nulos y los votos en blanco con el 25% casi de los votos totales, lo cual envía un mensaje contundente e inequívoco del rechazo a esa política tradicional. Luego, la sorpresa, por supuesto, es el candidato Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla, quien no aparecía en las encuestas, quien saca, en el mejor de los casos, 4 veces más votos de lo que las encuestas preveían, quien rankeaba, no sé, con 2 puntos en las encuestas y termina sacando 16 puntos. Da una sorpresa muy grande por ser una persona que no estaba en el radar, pero no tan grande si tomamos en cuenta que es un partido que se ha posicionado desde el principio como una clara oposición a la actual administración. Y creo que eso es lo que les vale el resultado que obtienen este domingo. Hay que decir también que más que abrazar el ideario del movimiento Semilla, la gente votó en contra de los partidos, de los políticos tradicionales, como decía yo antes. Es decir, ellos logran más o menos 600,000 y pico de votos dentro de 5,5 millones de votos. Es decir, es un porcentaje importante en una carrera en la cual nadie más logra pasar de los 9 o 10 puntos de intención de voto, pero, insisto, es más un voto de buscar una alternativa real de oposición que de un ideario del partido. Y creo que un poco el desafío que va a tener el movimiento Semilla en la segunda vuelta, en el balotaje, será, bueno, hacer la carpa más grande,
para que quepan más gente, y más votantes, tomando en cuenta que, como decía, más que un abrazo al programa de gobierno del Movimiento Semilla, ellos cosechan esa virtud de haber estado como uno de los pocos partidos en clara y marcada oposición. Sobre esta base consultamos a Ortiz sobre la fortaleza de cada candidatura y el énfasis que van a poner los candidatos en la campaña para poder captar a todos esos votantes desencantados o que directamente no participaron durante la primera vuelta, para ver si en definitiva logran consolidar un apoyo aún mayor. Sandra Torres en realidad Sandra Torres y el partido UNE, para decirlo más concretamente, es uno de los partidos, de los pocos partidos que mantiene una estructura territorial. Eso hay que decirlo. Sandra Torres fue primera dama de 2008 a 2012 durante el gobierno de su esposo, el ahora fallecido Álvaro Colón. Ella intentó competir en 2011, pero se lo prohibió la Corte por ser presidenta, por ser primera dama, y eso lo prohibió la Constitución. Pero desde entonces el partido conservó una enorme estructura, sobre todo en zonas rurales. Hay que recordar que Guatemala es el país con mayor población rural de América Latina, que es un dato que no es menor. De modo que ellos siempre consiguen movilizar a través de un voto clientelar una maquinaria interesante. Ahora bien, les voy a decir que en este 2023, Sandra Torres y el partido UNE logran su peor resultado en los últimos 8 años. Es decir, Sandra Torres, a pesar de que el padrón de votantes crece en 2023, ella obtiene 270,000 votos menos que en las elecciones anteriores. Entonces también habla de que esa maquinaria territorial de la que ha vivido el partido UNE y Sandra Torres, pues parece ser cada vez menos importante en la medida que la población es más joven y más urbana, ¿no? Va a ser muy interesante. Fíjate que hemos visto algunas cosas curiosas. Sandra Torres del partido UNE tradicionalmente había sido un partido a la izquierda, ¿no? Un partido centroizquierda, y ahora Sandra Torres ha salido a argumentar que ella es el partido pro familia, pro vida, y que Semilla es una amenaza por traer la Agenda 2030 y por conducirnos a un régimen como el venezolano, cuando, bueno, durante la gestión de Álvaro Colón y Sandra Torres hubo acercamientos, de hecho, al ALBA y a Petrocaribe. Así que han cambiado mucho las cosas desde aquel lejano 2008-2012 donde ya hace gobierno. Movimiento Semilla, por su parte, creo que es una izquierda, digamos, más urbana, más progresista, ¿no? Ellos se definen como socialdemócratas, pero no representan una imagen más joven, más, digamos, más moderna de lo que puede ser la izquierda. Entonces va a ser muy interesante ver cómo Sandra Torres intentará venderse como la opción conservadora, pese, como decía yo, a tener un pasado claramente a la izquierda, y Movimiento Semilla va a intentar, en todo caso, pues seducir un voto más amplio, ¿no? Porque saben que es un país conservador, eso lo dicen las encuestas. Yo sé que las encuestas nos fallaron en la predicción de la intención de voto, pero nos han dicho muchas cosas y sabemos que es un país todavía muy conservador. Entonces ellos tendrán que en todo caso matizar esos temores que se puedan generar en un votante que, pues abraza los valores religiosos de la familia tradicional, que seguramente será uno de los tópicos que desde el partido UNE y Sandra Torres tratarán de poner en la mesa para intentar desmarcarse y diferenciarse del rival. En sus primeras declaraciones posteriores a la primera vuelta, la candidata Torres acusó a su rival de promover el retorno de la CICIG, la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala, el retorno de esa comisión a este país, como así también de querer implantar, como decía Ortiz, la Agenda 2030 en ese país. Ortiz explicó que si bien la comisión que investigó la corrupción aportó transparencia a la política, también dejó heridas abiertas que son precisamente las que Torres busca aliviar con su discurso. Hay que decir que CICIG dejó muchas heridas abiertas en Guatemala. Fue un episodio de claroscuros, es decir, fue una comisión anticorrupción de Naciones Unidas que se montó en Guatemala, que estuvo desde 2007 hasta 2019. ¿Qué digo? Dejó heridas abiertas porque si bien fue muy importante para destapar casos de corrupción, como los que enviaron a la cárcel a un presidente como Otto Pérez Molina y Roxana Valetti, su vicepresidenta, también es cierto que visto en perspectiva,
causó efectos políticos, porque la lucha anticorrupción nunca es neutral políticamente, y lamentablemente pues esas percepciones de que los casos de corrupción pudieron beneficiar a algunos partidos o perjudicar a otros, pues de alguna forma son las sombras de aquel episodio, y mucha gente, sobre todo digamos en los ámbitos de toma de decisiones, pues no verían con buenos ojos una repetición de ese episodio, aunque obviamente en un contexto de amplia corrupción, de mucha insatisfacción con el poder político, pues hay sectores sociales que aún podrían extrañar algo como CICIG. Sin embargo, yo creo que una CICIG o algo parecido es algo que está muy fuera de la mesa, no solo por la falta de consenso interno en Guatemala, sino también por la falta de consenso de los propios organismos internacionales, que no estarían dispuestos, después del experimento con sus sombras que mencioné, no estarían dispuestos a montar una comisión similar en el futuro en Guatemala. Bien, y finalmente hablamos con Edgar Ortiz de las elecciones en Guatemala en el marco centroamericano y el contexto regional de por sí ya muy complejo y muy similar en algunos puntos entre los países. Históricamente es compleja Centroamérica por su relevancia geopolítica, las riquezas naturales, la biodiversidad, en un contexto de liderazgos fuertes, el de Daniel Ortega en Nicaragua, el de Nayib Bukele en El Salvador, Xiomara Castro en Honduras, que está enfrentando momentos muy difíciles, y ver cuál es precisamente en ese contexto la situación de Guatemala comparada con esos países. Yo creo que Centroamérica pasa un momento difícil para sus democracias, sobre todo en El Salvador hay una autocracia con un Bukele muy popular, Honduras, Xiomara Castro, que si bien llega digamos, derrotando a la derecha del Partido Nacional, que estuvo más de 12 años en el poder, pues parece también tomar algunos pasos en la dirección opuesta, y ni hablar de Nicaragua. Guatemala en este caso pues podría ser una suerte de excepción a la tendencia regional, cuando obviamente Guatemala parecía que venía una tendencia de retroceso democrático muy marcada, y no lo digo por opinión, lo digo porque los indicadores de democracia, por ejemplo el de BIDEM, que es el más utilizado, había destacado Guatemala incluso como uno de los 10 países que más rápido había retrocedido en términos democráticos en los últimos 3 años. Entonces, podría ser que un candidato presidencial como Arévalo, que ha abrazado una agenda pro democracia, pro derechos humanos, pudiera ganar la presidencia, revirtiendo, como digo, una tendencia de retroceso democrático que ha sido la regla en la región. Incluso Costa Rica, que es el bueno de la región, el bueno de la clase, durante la actual gestión ha experimentado algunos retrocesos en materia de libertad de expresión, especialmente, y de acceso a la información. Así que Guatemala podría llegar a ser un outlier, una excepción de ganar Arévalo. Ya veremos cómo sale la elección, pero hay que recordar un elemento importante. Y de nuevo destaco, aunque las encuestas no nos reflejaron el efecto Arévalo, las encuestas de los últimos 8 años nos han dicho que Sandra Torres es la candidata con el voto negativo más alto. Ella tiene un voto negativo cercano al 40%, y en un balotaje eso pesa muchísimo. O sea que Semilla tendrá que jugar con ese antivoto a su favor, ¿no? Y tiene muchas posibilidades de ganar la elección si no comete un error importante de aquí al 20 de agosto, que es el día de la segunda vuelta. Bien, habrá que esperar entonces hasta el 20 de agosto para ver en definitiva cómo se dilucida este tema, si finalmente se confirma que el candidato nacido en Uruguay llega a la presidencia, algo que sería realmente inédito, por lo menos para nuestro país, no para Guatemala, porque lo permite su constitución, pero indudablemente un país con muchísimas complejidades, muy castigado por la guerra, por la economía, por una situación de violencia muy similar a la de los países que le rodean. Este lunes y martes se va a estar desarrollando en Foz de Iguazú la cumbre del Mercosur. Es la oportunidad en la que Argentina le va a entregar a Brasil la presidencia pro tempore, así que estaremos atentos a ver las novedades que surgen con nuestro bloque regional, por aquello de que la caridad bien entendida empieza por casa. Que tengan una buena semana. Nos reencontramos como siempre aquí en la pantalla de TV Ciudad con más Sin Fronteras.